Amén. Es Dios que está tratando con tu vida. Ayer era ovejas, cuidador de ovejas. Hoy eres el segundo en el reino. Y mañana estás enemigo del rey. Alabanza a Jesús. Amén, hermanos. Preparando el corazón, el carácter, la valentía de David de saber resistir cuando puede alabar al Señor. Cristo vive. Amén, hermanos. Y 15 dice: y vieron Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. En el capítulo 19 vemos cómo Saúl procura a matar a David. Alabanza al Señor. Cristo vive. Amén. En el versículo 18 vemos cómo David ahora tiene que huir. Huyó pues, 19-18, huyó pues David, escapó y vino a Samuel en Rama, y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Y él y Samuel se fueron y moraron en Nayot. Hasta Samuel tenía que huir. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. ¿Usted ve que no hay que amar la posición, pero hay que amar el beneficio que usted puede dar a la obra de Dios por medio de su posición? Posición en sí no es nada, esa posición. Amén. La posición no puede dañar nuestros corazones. David estaba arriba y mira, después estaba abajo, huyendo sin nada, y nadie quería ser el amigo de David. ¿Por qué? Amigo de David era Enequías Jehová. Cuando por alabar al Señor, a su nombre sea la gloria. Adora a tu Dios. Aquí vemos David huyendo. Amén. Alabanza a Jesús. Huyendo para el rey, del rey. En el capítulo 21, alabanza a Jesús. Cristo vive. Aunque esas cosas, Jonatán mantuvo la amistad con David, porque Jonatán conocía la voluntad de Dios. En el 21 también usted ve aquí cómo David tenía que huir diferentes lugares del rey, porque el rey lo quería matar. En el 22, versículo 1 dice: cueva de Adulam. Y no eran hoteles, hermano, eran cuevas donde normalmente animales moraban, pero ahora ahí era el lugar, la casa de David. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Tu padre tenía que huir, su madre, sus hermanos tenían que huir, si no Saúl los mataba. El que tenía tantos privilegios, yerno del rey, ahora era un fugitivo. ¿Y quién eran sus amigos? Los que estaban con el ejército. No, los endeudados, los que estaban en bancarrotas, los ladrones. Amén. Dios te dice ahora: pastorea a esos. Alabanza a Jesús. Mantén tu corazón puro en medio de esos. Si no puedes pastorear a esos 400 criminales, no puedes ser rey de Israel tampoco. Tal vez él no entendía, pero Dios le estaba preparando, y él aceptaba cada oportunidad que Dios ponía en sus manos cuando para alabar al Señor. Y se fue David de allí a Misma, versículo 3, de Moab, y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre, mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Alabanza al Señor. Qué terrible, hermanos. Él no sabía qué parte coger. Aleluya. Dejó sus padres en un lugar seguro fuera de Israel. Amén. Esperando en Dios. Y Dios no sabía, Dios sabía. Dios te estaba preparando. Alabanza a Jesús para siempre. Dios tenía poder. Pero una cosa usted ve, que David, aunque el rey y los que estaban con el rey, obedeciendo al rey, le estaba haciendo tanto mal,
nunca dio su espalda al pueblo de Israel. Él seguía peleando por ese pueblo. Él seguía matando a filisteos. Por eso no entiendo cómo alguien que estuvo en esta obra 44 años puede dar la espalda a esta obra y hablar mal de la obra en la cual Dios le preparó. No comprendo eso. No entiendo eso. David nunca, aunque él, con lo que él pasó, tenía que ser un amargado, alguien que nunca más voy a Israel. No, mantuvo su corazón limpio, mantuvo su corazón sano, siguió amando al pueblo de Dios, siguió peleando batallas contra los filisteos, aunque su propio pueblo lo buscaba para matar. ¡Qué tremendo! Por eso dice Dios, como el corazón de David no había. Alabanza a Jesús, un hombre conforme al corazón de Dios. Mira cuántas cosas por el cual Dios le dejó pasar, y ahí está él, fiel a Dios, fiel a su pueblo, Dios preparándolo para algo mayor. ¿Cuándo puede alabar al Señor? Cristo vive, Cristo reina, a su nombre sea la gloria. Amén, hermanos. Adora a tu Dios. Y conocemos la historia, hermanos. En 2 Samuel 2 vemos que David, después de todas esas cosas que pasó, amén, fue proclamado rey sobre Judá. Alabanza a Jesús. Y David tenía promesas, hermanos. Dios le ha prometido, Samuel le ungió por rey en lugar de Saúl. Él lo sabía. Amén. Pero imagínese usted en la situación de David, encuevado con 400 hombres, ni cristianos eran. Se podía hablar de cristianos en ese tiempo, alabanza al Señor. Amén. Gente amargada, vacío, no tenían nada. ¿Cómo voy a ser rey de esos 400? Tal vez él pensaba. Por eso él dijo al rey que le guardó su familia, hasta ver a ver qué Dios va a hacer conmigo, porque hay una promesa grande sobre mi vida, pero yo no veo cómo Dios va a realizar esto. Pero seguía ahí fiel, esperando, fiel a su Dios, aunque no estaba en su pueblo, aunque ellos no le veían, fiel a su Dios, aunque estaba en medio de 400 hombres que no eran mejor que él, que no podían decir nada si él fallaba, pero él se mantenía fiel a su Dios y al pueblo de Dios. ¿Cuándo puede alabar al Señor? ¿Cuándo puede glorificar al Señor? Y en 2 Samuel 2, alabanza al Señor, vemos que David es proclamado rey sobre Judá. Amén, hermanos. Y en el capítulo 5 se proclama David rey sobre todo Israel, hasta cuando le hicieron rey sobre un pueblo, Judá, y no todo Israel. Él se quedó tranquilo. Amén. Saúl le hacía la guerra, él se defendía, pero quedó tranquilo, no buscó más territorio, defendía lo que Dios le ha dado. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Otra cualidad, y Dios viendo, el cielo viendo eso, y se admiraba de David. Alabanza al Señor. Y en el capítulo 2 Samuel, capítulo 5 dice: y vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón, y hablaron diciendo: henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel. La promesa que estaba sobre su vida. Y vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón. El rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. Un joven aún, alabanza del Señor. Pues no lo conté, pero ¿cuántos años tenía David cuando empezó esta prueba?
Alabanza a Jesús. No sé cuántos años duró alabanza al Señor, pero era un joven, pero ya preparado en la presencia de Dios. Amén. Usted ve de donde Dios sacó a David, cómo comenzó su trayectoria, y Dios lo preparó para después de no sé cuántos años, para ser rey sobre todo Israel, para no fallar a Dios como Saúl falló a Dios, porque Saúl comenzó humilde. Cuando quisieron hacer a Saúl rey, ¿qué fue a hacer? Ese hombre grande, era el más alto de Israel, él tenía que enfrentar a Goliat, se fue a esconder y le encontraron. Samuel tuvo que clamar a Dios, y don de conocimiento tenía que revelar dónde estaba el rey. El rey estaba escondido, y Dios le mostró, está allí. Amén. Porque no podemos esconder nada de Dios, hermanos. Y le fueron a sacar el rey, y vino así cabeza abajo. Se sentía mal porque era más altos que todos, quería caminar así. Amén. Tenía vergüenza, era tímido. Pero después que sentó sobre el trono, le gustó la posición, se dañó su corazón. ¿O no? Él dijo a Samuel, hónrame ante el pueblo. Por eso Dios tuvo que dar a David posición y después quitarlo, a ver qué hace. Dejarlo pastorear 400 criminales, a ver qué hace. Todo lo que Dios ha dado a David, Él lo ha hecho sin murmurar. Dios tiene que humillarnos, exaltarnos, humillarnos para preparar nuestro corazón. Moisés pensaba que era él el todo, se levantó en el palacio del rey y recibió estudio, preparación, porque Dios sabía que tenía que gobernar un pueblo de 2 millones de personas. Él pensó que estaba listo porque sabía pelear, dominaba tantas cosas, dominaba la letra, pero no era el tiempo de Dios. Dios le quitó todo y lo mandó detrás de las ovejas, ni siquiera sus ovejas, de otra gente, y pastoreó 40 años a ovejas, ni siquiera sus ovejas, de otra gente, de Yetro, su yerno, y se casó con la hija. Alabanza a Jesús, ¿o no? Y después Dios llama a un Moisés que ahora sí no querría, pero Dios le hizo el hombre más humilde que existía en este tiempo. En ese tiempo Dios sabía lo que él tenía que enfrentar, la paciencia que él tenía que tener para guiar a esos 2 millones de personas. Amén. Dios ha preparado a Moisés, porque Dios ya sabía que Moisés iba a estar en el desierto con su pueblo, que Moisés iba a guiar a su pueblo. Él no lo entendió, no querría más. Amén. En contraste con David, David nunca se desanimó, pero Moisés sí, no quería más. Gracias Dios. Yo salí a visitar mi pueblo, pero mira dónde estoy, no quiero más. Ya pasó el tiempo. Dios dijo, no, ahora tienes un corazón que te puede usar. Te he preparado para este tiempo. Tú vas a sacar mi pueblo de Egipto. Tú los vas a guiar, aleluya. Tú vas a ver mi mano poderosa. Alabanza al Señor. A veces no entiendes, pero ora a Dios. Y ora si tienes que llorar, pero mantente firme. Esta situación no te va a destruir. No. Dios está en el asunto. Dios sabía que usted iba a estar aquí. Un pueblo fuerte en tiempos difíciles. A su nombre la gloria. A su nombre la gloria. Y vamos terminando. Alabanza al Señor. Vemos a José, hermanos, que se levantó como líder en su casa. Su padre lo puso sobre sus hermanos. Él era el favorito. De repente ese José, que tenía todo de su padre, ahora es esclavo, vendido a Egipto. Él lloró tremendamente. No lo hagan conmigo. Ay, que la gente puede hacer tanta maldad. Y a veces hasta en la iglesia, hermanos. Amén, hermanos. Por eso es tiempo de reflexión. Nosotros como pastores a reflexionar cómo tratamos al Rey de Dios, las ovejas de Dios. Alabanza al Señor para siempre. Cómo lo estamos guiando. Si tenemos niños favoritos, sí o no. Si hay gente en posición porque nosotros lo pusimos o fue Dios.
Alabanza al Señor. Y Josué fue vendido y lo compraron como esclavo. Y él fiel haciendo el trabajo de Dios, y Dios estaba con él. Y prosperaba. Y se sintió bien en la casa de Potifar. Tenía comida, tenía todo. Era el jefe de la casa. Y yo decía, ok, jefe. Al calabozo. Hoy estaba aquí, mañana estaba allá. No hay que amar la posición, hay que amar a Dios. En el calabozo, fiel a Dios, era la mano derecha del jefe de los prisioneros. Amén. Él podría decir, yo no voy a ensuciar mis manos aquí en el calabozo. Estás en el calabozo con todos ellos. Amén. Ahí también él vio retos, oportunidades, y hacía lo que tenía que hacer. Hasta que llegó el momento. José nunca pensó que de ser vendido por sus hermanos iba a ser el segundo en el país más poderoso de aquel tiempo. Yo creo que nunca eso pasó por su mente. Dios le dio esas visiones de la luna, de las... Digo, alabanza del Señor. Pero él nunca se imaginó un pueblo de 75 personas que él iba a ser el segundo en Egipto. Las cosas, pero Dios sí lo sabía. Dios sí lo sabía, que José tenía que ir allá para preparar para que su pueblo podía crecer. Amén, hermanos. Y si usted lee esa parte de Génesis, usted va a encontrar que Josué después entiende que Dios le mandó adelante. Pero si Dios le dice desde el principio, vas a ser segundo en Egipto, no iba a creerlo y no le iban a creer. Y el tiempo está terminando. La alabanza del Señor. Amén, hermanos. Filipenses 2, 5 al 11 dice: que haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Kyrios, Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Aleluya. Él hizo cosas grandes, Dios le usó tremendamente. La unción del Espíritu Santo estaba sobre Jesús. ¿Cuántas veces le humillaron a Jesús? ¿Cuántas veces le llamaron hijo de fornicación? ¿Cuántas veces le dijeron que tenía Beelzebú? Le humillaron, le crucificaron, muerte de cruz. Pero después Dios le exaltó, aleluya. Dios le preparó para hacer esa obra grande. Así también este tiempo tenemos que verlo como oportunidad en Dios, verlo como un reto en Dios, saber que Dios sabe lo que está haciendo. Podemos estar de pie, alabanza a Jesús. Vamos a dar a Dios gracias por su palabra, aleluya. Y usted que está en casa también, aleluya, comienza a dar a Dios gracias. Gracias, Padre, gracias. Oh, si Dios ha hablado contigo, aleluya, reacciona a Dios en este momento. Oh, alabanza a Jesús. Dios nos ha preparado. Dios sabe, Dios sabe. Yo sé que Dios sabe, es Dios quien ha permitido esa situación. Él sabe lo que está haciendo. Él sabe lo que hace. Él sabe, Él te conoce. Él conoce tu condición, aleluya. Es momento de ver oportunidades. Deje de tener lástima de usted mismo, pero levántate, busca el rostro de Dios. Dios está ahí para hablarte. Dios está ahí para bendecir tu vida. Oh, alabanza al Señor, oh Padre Celestial, Dios de gloria. Mira cada vida, Dios, que está en sintonía, en los que están aquí.
Mira cada pastor, en cada zona, Padre, en el nombre de Jesús. Tú conoces a cada uno. Te ruego, Espíritu Santo, visita a cada uno en este momento. Quebranta corazones, Dios mío. Aviva la fe, Señor, de cada uno. Oh, sabemos, Dios, que tú nos has preparado para este tiempo. Estamos esperando en usted, obedeciendo las leyes generales, pero esperando en usted, ¿qué usted va a decir? Oh, alabanza al Señor. Oh, alabanza al Señor. Alabanza a Jesús. Oh, alabanza al Señor. Padre, toca, Dios mío. Padre, aviva, Señor. Oh, fortaleza a tu pueblo, a tu iglesia, a cada uno, a cada pastor, Dios mío. Oh, Padre, mira iglesias que no pueden congregar, Señor, que tienen deseo de estar juntos, porque donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí tú estás. Ahí hay bendición y vida eterna. Oh Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, toca cada vida, toca cada pastor, habla cada corazón. En el nombre de Jesús, cada creyente, cada en sintonía, habla con sus vidas. Habla con tu Dios en esta noche. Habla con tu Dios en esta noche, aleluya. Oh, habla con tu Dios en esta noche. Dios sabe, Dios te conoce, Dios te conoce, Dios sabe. Dile al Señor, yo sé que Dios sabe. Yo sé que Dios me conoce. Yo sé que Dios conoce mi situación. Dilo. Oh, alabanza a Jesús. Hermano, alabado, Dios lo sabe. Si quieres pasar al altar, puedes pasar al altar, aleluya. Si quieres adorarte un rato en este ayuno, arrodíllate. Pero Dios tiene algo grande para usted. Dios tiene algo grande para usted. Con tus fuerzas usted no puede mantenerse, no puede hacer nada para Dios. Dios te tiene aquí porque Él sabe. Él sabía que usted iba a estar aquí en este tiempo y Dios te va a preparar. Amén. Y damos gracias al siervo Víctor Rey, hermano Víctor Rey, que de aquí adelante usted toma, amén, alabanza a Jesús, lo que resta del culto. Gloria. Dios te bendiga ricamente, Dios les toque y los prospere de manera muy especial. Estaremos aquí mañana en este mismo lugar con toda la iglesia pendiente de este siguiente culto, de esta preciosa confraternidad. Gloria. Dios te bendiga. Amén, mi hermano George. Gracias, pastor, por esa palabra. Gloria a nuestro Dios en esta preciosa hora. Gloria al Señor, que también ellos, hermanos, se han unido a esta actividad, a esta confraternidad. Gloria a nuestro Dios. Y vea, es una confraternidad internacional, podríamos decirlo, porque están los hermanos allá en Bonaire también adorando al Señor, y nosotros aquí en Colombia, en la zona 35, en las diferentes zonas que han estado. Hay hermanos del Tolima, hay hermanos del Perú, hay hermanos de Venezuela. Gloria a nuestro Dios, alabado sea Cristo para siempre. Esto es internacional, amado hermano, prácticamente, pero nos alegramos, nos gozamos en el Señor nuestro Dios por esa palabra, hermano, preparación para el día. Yo sé que Dios tiene para cada uno de nosotros un momento determinado, y mire toda la preparación, amado hermano, que Dios hizo en la vida de David, como nos dijera nuestro pastor, en la vida de José, en la misma vida de Moisés y en la vida de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Gloria al Señor para siempre. Bien, amado hermano, nos hemos alegrado en la presencia de Dios. Mañana a las 5 de la tarde, hora de nuestro país, hora de Colombia, vamos a tener el segundo culto de la confraternidad, y va a haber una gran bendición también, hermano. Yo creo que usted ni se la imagina. Gloria a nuestro Dios. Va a haber algo muy especial mañana. Hay algo muy bonito que yo sé que también va a ser de bendición para la iglesia en general. Así que mañana a las 5 de la tarde, hora de Colombia, gloria a nuestro Dios, estaremos en el segundo y último culto de nuestra confraternidad. Así que rápidamente, hermanos, bueno, de esta confraternidad
bajo el lema Un pueblo fuerte en tiempos difíciles. Gloria a nuestro Dios. Y voy a hacer lo siguiente, hermano, a partir de ya, rápidamente les estaremos saludando. La hermana sí, todos los que están allí en casa, en el culto en esta preciosa hora. El pastor Pablo Ruiz, también en el barrio La Gloria. Bueno, lo que alcance a leer, amado hermano, porque hay más, se mantuvieron unas cerca de 400 personas, 400, así estamos terminando en esta preciosa hora de la tarde, esta confraternidad. Me dicen aquí que hay una caída de señal, no sé, estamos bien, gloria a nuestro Dios. ¿Cómo? Saludos a nuestro hermano Felipe Marín, Adriana Castro, Nancy Salas, Dios les bendiga, del Danubio Azul, pastor Ramiro Castro, saluda a nuestro pastor George Menche, un saludo también, pastor, para la hermana Zoraida, su esposa, hermano George, gloria a nuestro Dios. Juana Dagua, saludos, mi esposa también está allí, gloria al Señor. Iglesia me imagino que será, bueno, ahí está como Spina, como algo así, bueno. O OSP, bueno, no sé, la hermana Esther Caraballo, hermana Esther, Dios la bendiga, allá en la costa, gloria a nuestro Dios. Daisy o Deini Gómez, saludos a la hermana María Eugenia, a Dora Olaya, saludos a Erika Lorena, bueno, a todos los que están enviando sus reportes ahora, a Elkin Cifuentes, a Carlos Eduardo Lozano, el pastor Carlos Lozano, barrio Usme. La familia Villalba dice, somos 4 ahí en sintonía. Alicia Santofimio Castro, Dios les bendiga. A todos los que están enviando los me gusta. Pastor Will Mantique dice, allí en casa son 4 personas. Hermana Yasmari Díaz, de la iglesia aquí del Rincón. Sandra Ponte dice, aquí habemos 2, amén. Alicia, saludos. Claudia Cubides, la hermana, la esposa de nuestro pastor del Murillo Toro, nuestro hermano Norberto Vera, dice, 4 personas allí, Dios les bendiga. Cristo vive para siempre. Bueno, el pastor Pablo Ruiz dice que allí hay 3 personas, la hermana Marjorie, el hermano Henry, y hay 4 personas allí en total, es en el culto. Mire, hermano, o sea que hubo una cantidad de gente. Nuestra hermana Argenis Vázquez, gloria a nuestro Dios. A Zulma Rodríguez, a la iglesia del Movimiento Misionero Mundial Santa Librada, a Juan Carlos Sánchez, a Rubiela Gutiérrez, gloria a nuestro Dios. A María Adelaida Contreras, dice que están en el barrio, en la zona 70, en el barrio 7 de agosto, y que hay 4 personas allí en el culto. Ya estamos terminando. Nuestra hermana Marta Obregón, 4 personas allí, gloria a nuestro Dios. Mariluz Zamora, saludos. Estoy saludando a los que están por Facebook. Ya voy a saludar rápidamente a los que están por YouTube. Gloria a nuestro Dios. Pablo Martínez Beltrán, nuestro pastor Pablo en barrio Monteblanco, saludos. Saludos al pastor Gilberto Vargas de la iglesia en Santa Lucía. Me alegra, hermano Gilberto. A la hermana Beatriz Escalante, saludos en esta hora. Gloria a nuestro Dios. Dice que está con su hija Diana Carolina desde el barrio Los Alpes de la zona 35. Pastor Freddy Molina, saludos allí en La Fragua. Saludo para nuestra hermana Marta también. Gloria a nuestro Dios. Bueno, el hermano Fabio Nelson desde el 20 de julio, saludos. Hermano, no alcanzo a leer, definitivamente voy a terminar aquí porque hay muchos comentarios. Blanca Herrera, Luz Gómez desde Ocamonte, Santander, Alison Quintián, gloria a Dios. Nuestro hermano José Inés Díaz desde California, en los Estados Unidos, Señor le bendiga en esta hora, gloria a nuestro Dios. Jennifer Patricia Rueda dice que están allí 4 personas, allí en casa, en el culto, gloria a nuestro Dios. Moisés Martínez, zona 4, eso es el Llano, aquí en Colombia, saludos a los hermanos allá en el Llano, gloria a nuestro Dios. Y Karen me va a ayudar rapidito con los hermanos que están vía YouTube, gloria a nuestro Dios. En Villavicencio, saludos a los hermanos en Villavicencio. Gina Martínez, saludo, dice que hay 6 personas en casa, dice, gloria a nuestro Dios, y escuchando esa hermosa palabra, esta actividad y esta preciosa palabra, allí en casa, dice la hermana Gina Martínez, es la hija de nuestro pastor Norberto Martínez en el barrio Nueva Delhi. Saludos a todos ustedes. Pastor Pedro Aya en Quetame, Cundinamarca, saludos, gloria a nuestro Dios. Así estoy viendo rapidito y saludando. A Hilda Pino, saludos en esta preciosa hora. A Fabián Andrés Mora, Dios lo bendiga, Fabián. También a Mariluz Zamora, Dios les bendiga en esta preciosa hora de la tarde, de la noche ya. Rápido, Karen, por vía YouTube. En YouTube tenemos presencia de unas 100 quienes han reportado su sintonía diciendo de cuántas personas hay viendo en este momento junto a ellos. Es
David Esteban Cantor, que dice aquí a hijas. Pueblo fuerte en tiempos difíciles. Daisy Paola Pérez dice amén, gloria a Dios, desde el Socorro Santander. Somos 4 en familia, Dios les bendiga. Elenit Buitrago 2, también está allá, bueno, la hermana Celinda Flores dice, yo vivo sola, pero estoy con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Gloria a nuestro Amén. Dios. También allí la hermana María Eugenia Pérez junto a Sofi y me imagino Saludos. que pronto junto a Marilyn. Bueno, allí la familia. También, ¿quién se encuentra por acá? Jennifer Castillo dice 3 personas, Dios les bendiga. ¿Quién más? ¿Quién más aquí en YouTube? Ahí está la hermana Sandra. Yesenia Moreno también, está la hermana Andrea Soto, los vi yo allí. Sí, señor. Sandra Milena Tafur dice 4 personas conectadas y también la hermana Andrea Soto junto a su familia, sus niños y su esposo, el pastor Jairo Martínez y su familia presentes. Desde Chipaque 4, la hermana Miriam Martínez, familia Giraldo Mejía, Dios les bendiga. Amén. En gran manera. Está allí Jime reportando su sintonía. Desde Fomeque hay 6 personas y en la casa o donde se encuentra Jimena, hay Sí. 5 personas conectadas, que el Señor les bendiga. El hermano Richard Mercado dice, habemos 3. Qué bueno, De mire. ahí en adelante. Mire que hay una cantidad también de comentarios allí en YouTube. Aquí veo al pastor José Suárez, dice, estuvimos 3 personas. Dios le bendiga, pastor José. Gloria a nuestro Dios. Y bueno, hermano, maravilloso es nuestro Dios. Más de, bueno, 500 personas que vimos conectadas a través de estas 2 plataformas y los de la emisora. A los que están en la emisora, que Dios los bendiga, que están en su trabajo, que el Señor les bendiga grandemente. Hemos disfrutado de una primera noche de confraternidad. Mañana confiamos en el Dios del cielo que va a ser, bueno, yo creo que va a ser más tremendo todavía. Gloria a nuestro Dios. Así que, mi amado hermano, vamos a terminar en esta hora dándole gracias a nuestro Dios. Quisiera seguir saludándolos a todos, pero realmente el tiempo ya es cumplido. Gloria a nuestro Dios. Ya los hermanos se están retirando. Seguramente tienen ya sus compromisos, pero me alegra ver ahí a todos, hermana Alicia, hermana Luzmari Cortés, Marixa Duarte. Gloria a nuestro Dios, dice que nos pide oración por la pastora, nuestra hermana Luzalba, que el Señor la siga ayudando. Gloria a nuestro Dios. Nancy Cortés, también allá en la frontera venezolana, mi hermana Nancy Rey, gloria a nuestro Dios, pastora en la iglesia en mi pequeña Barinas, al pastor allá, nuestro hermano Miguel Ortega, presbítero y también pastor de una iglesia cerca a Caracas, en Maracay, en el Limón. Dios les bendiga allá en esa ciudad, gloria a nuestro Dios, en ese municipio. Y a todos los hermanos en Colombia, en Venezuela, en Perú, en Ecuador, en Estados Unidos, en Bonaire, gloria al Señor, en las Antillas, en Curazao, también en Aruba, gloria a nuestro Dios. Y a todos los hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a orar y vamos a dar por terminada esta primera noche de confraternidad. Mañana no se la pierda, hermano, hay una sorpresa, hay una bendición. Si usted se gozó hoy, mañana se va a gozar también tremendamente. Gloria a nuestro Dios. Esto es asegurado. Amén, hermano. Esto es asegurado. La bendición de Dios es asegurada. Padre, en esta hora te damos gracias, Dios mío, por habernos dado esta linda oportunidad, Señor, de tener esta confraternidad, Señor, de la zona 35. Muchas gracias por los hermanos, por los pastores, por los que compartieron estos links, Señor amado, esta información, Señor, en sus redes sociales, invitando a otros. Dios mío, hemos sentido tu presencia, hemos sentido tu bendición, Dios mío, de la gloria en cada una de nuestras casas. Algunos hermanos que fueron al templo y allí estuvieron desde el templo, Señor amado, allí tu presencia se ha movido de una manera especial. Gracias por la palabra que nos has dado a través de tu siervo, de nuestro hermano George. Gracias, Señor amado, por los hermanos allá en Bonaire, que están también bajo la gloria y bajo la presencia de nuestro Dios. Muchas gracias, Señor amado. Creemos que esto está siendo, Señor amado, de bendición esta actividad, y mañana cuando concluyamos seguramente habrá una poderosa bendición. Señor, que no nos limitemos, Dios mío,
amado, en el hecho de que estamos desde nuestros hogares, en el hecho de que estemos desde nuestras casas, que no limitemos el mover tuyo, la presencia de Dios, aleluya, allí en nuestras casas, que podamos dar libertad al Espíritu Santo, que algo suceda, Señor amado, que ya empezó a suceder, oh Padre maravilloso. Así que esperamos, Dios mío amado, ese mover de las aguas, ese mover de la presencia de nuestro Dios una vez más en nuestra gloriosa confraternidad. Muchas gracias te damos en esta hora, Señor. En tus manos y a tu fiel cuidado nos encomendamos. Pedimos por la salud de nuestra hermana Luz Alba y por todos los que están enfermos, Señor amado. Obra de una manera especial, te lo rogamos, Dios mío. Te pedimos por misericordia, por la salud de aquellos que se encuentran enfermos, oh Dios. Dios mío, tócales, Padre, como hablaba el Señor a través de la palabra, que si sobre alguien viene ese virus, Dios mío, tu presencia, tu gloria, oh Dios mío de la gloria, el poder del Espíritu Santo, aleluya, erradique de una vez, consuma ese virus de una vez en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Sí, Señor de la gloria, poderoso es nuestro Dios para obrar sanidad en los cuerpos, para restaurar, para obrar milagros. Gracias, Señor amado. Toca, Dios mío de la gloria, manifiesta tu poder en medio de tu pueblo. No nos han limitado, Señor amado, como decía el pastor al comienzo también. Si una puerta se cierra, otra se abre, y si no, una ventana. Y en esta hora, Señor, se ha cerrado una puerta, pero se ha abierto otra. Oh Dios mío, y a través de esa puerta que nos has abierto, estamos llegando al mundo, estamos llegando a muchas personas, oh Dios, y vidas que están siendo tocadas y ministradas. Alabado su nombre. Gracias te damos, Dios. Gracias, Señor de la gloria, por este momento tan especial. Gracias, Dios mío. Desde ya presentamos, Señor amado, la escuela dominical mañana en cada iglesia, pero también el culto de confraternidad en las horas de la tarde. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Muchas gracias, oh Dios. Muchas gracias, Señor. Aleluya. Gloria a nuestro Dios. Mis amados, que el Señor les bendiga. Mañana con la ayuda del Señor estaremos en la escuela dominical. Bueno, cada pastor tiene su actividad. Nosotros a las 10 de la mañana, hora de Colombia, celebramos nuestra escuela dominical. Pero en la tarde estaremos de nuevo aquí todos a las 5, hora de Colombia, en esta actividad. Y estaremos dando algún otro anuncio que yo sé que va a ser del agrado de muchos hermanos. Así que no se pierda la confraternidad mañana a las 5 de la tarde. De mi parte, que el Señor les bendiga, les guarde y que pasen un resto de noche muy feliz, muy bendecido. Dios les bendiga. Las Sagradas Escrituras, en el libro de Éxodo, nos relata cómo Israel se encontraba oprimido bajo la esclavitud. Pero pudieron soportar, porque Dios los hizo un pueblo fuerte para enfrentar esos tiempos difíciles en Egipto. Estamos viviendo en medio de un acontecimiento nunca antes imaginado en la historia, donde la iglesia le ha tocado enfrentar duras pruebas, pero así como al pueblo de Israel, que Dios le dio fuerzas para soportar, así también nosotros, la iglesia de Cristo, saldremos victoriosos de estas actuales circunstancias, porque Dios nos ha preparado para ser un pueblo fuerte en tiempos difíciles.